Hoy, siguiendo las viejas tradiciones de los Simpson, les traigo nuestro especial de Halloween. Atrasado, por supuesto, como lo hacen los Simpson. Ok, más tarde, pero no se preocupen, la espera valdrá la pena, porque hoy nos sumergiremos en un misterio que te helará la sangre. Hablaremos del primer retrato oficial del rey Carlos III como monarca. Una obra que ha desatado todo tipo de especulaciones, teorías escalofriantes y al final revelaremos si este cuadro esconde un oscuro secreto. ¿Es posible que esta pintura sea más que un simple retrato? ¿Podrá ser la prueba definitiva de que el rey Carlos III y la monarquía británica son, en realidad, la encarnación del mal sobre la tierra? Soy Caronte Suárez. Bienvenidos a Menta Crítica. Aquí está Menta Crítica. Este cuadro fue realizado por el artista británico Jonathan Yeo. Presentado en mayo del 2024, este retrato de Carlos aparece vistiendo un elegante uniforme de la Guardia Galés con un interesante fondo rojo como sangre que contrasta con el estilo tradicional de los retratos reales. Además incluye una mariposa sobre su hombro. Desde el día de la presentación, muchos en las redes especularon que el rojo del cuadro simbolizaba la sangre derramada por la corona y la mariposa significaba algo así como la transición entre los mundos o el acceso a un conocimiento prohibido, lo cual yo personalmente pienso que son puras tonterías. Es más, está más que claro que Carlos III es tan solo un niño berrinchudo de 75 años que solo cuenta con el 50% de apoyo de los británicos. Aún así, un rey es mucho más que un concepto anacrónico para gobernar en tiempos modernos. Representa la unidad, los valores y la identidad cultural de un país, su historia, sus tradiciones a lo largo del tiempo. Así que la figura del rey se convierte en un reflejo del reino mismo, simbolizando su esencia ante el mundo. No deberíamos limitar nuestro juicio únicamente a las acciones de Carlos III, sino también deberíamos considerar el legado histórico de su reino en las Islas Británicas. Sin embargo, la historia británica es tan vasta y compleja que sería imposible abarcar eso en un solo video. Aún así, exploremos algunos de los hechos más jugosos desde el surgimiento, en su época dorada como imperio, y así vamos a aclarar si este cuadro es la representación del mal, como muchos piensan, o otra cosa. Disclaimer, este video no busca fomentar el odio hacia el pueblo británico, ni mucho menos, pero sí es una crítica a la monarquía y a la clase dirigente que, a través del tiempo, ha sido la que tomó las decisiones que llevaron a los hechos que veremos a continuación. Ahora, miremos los datos. Podemos decir que el imperio nace gracias a la época de la piratería en los siglos XVI y XVII, donde el reino de Inglaterra comenzó a expandir su influencia marítima y comercial, en gran parte gracias a los corsarios, quienes operaban con licencia real para saquear los barcos de naciones rivales, especialmente España y Portugal. Esto marcó los inicios de su primer poder naval, robando riquezas que financiaron y fortalecieron la marina inglesa, y también para financiar sus primeras expediciones coloniales. O sea, no voy a decir que los británicos son una nación de piratas, pero, spoilers, alguna maña se les va a quedar de este periodo. El robo de las tierras indígenas en América del Norte. En su búsqueda de poder y riqueza, los colonos británicos se establecieron en América del Norte, desplazando a las comunidades indígenas que habían habitado estas tierras durante milenios. A través de las guerras, tratados desiguales y enfermedades introducidas, el Imperio Británico causó el colapso de estas culturas. Se estima que más de 56 millones de indígenas norteamericanos fueron desplazados o murieron debido a las enfermedades, a los conflictos y a las hambrunas causadas por el imperio. Si tienes un compa que te haya dicho en algún momento, ¡ay, qué lástima que no nos conquistaron los británicos!, dile que al menos que se llame John, sea rubio y sienta mucho amor por los opiáceos. Si nos hubieran conquistado los británicos, seguramente ninguno de los dos estaría hablando en ese momento. El comercio transatlántico de esclavos. Los británicos tenían alrededor del 40% del total del negocio de los esclavos entre los siglos XVIII y XIX. Se estima que se transportaron en condiciones infrahumanas alrededor de 3.5 millones de africanos, de los cuales sobrevivieron al brutal viaje alrededor de 2,5. También se estima que por cada persona que era capturada para ser esclavizada, al menos otras 2 personas murieron en los ataques o en los enfrentamientos relacionados con las incursiones de captura. Esto podría elevar el total de víctimas africanas aproximadamente a 10 millones. Las riquezas generadas por la esclavitud fueron vitales para la revolución industrial en el Reino Unido. Ciudades como Liverpool, Bristol y Londres prosperaron muchísimo a su participación directa en el tratado de esclavos y el comercio relacionado con las plantaciones en las Américas. Ataque y saqueo.
De los 195 países reconocidos internacionalmente, el Reino Unido durante el transcurso de su historia ha tocado nada más ni nada menos que a la frijolera del 88% de las naciones. Tan solo 22 países no han sido atacados por dos razones principalmente. La primera, falta de interés estratégico, o sea, no tenía nada que se les pudiera saquear. Y la segunda, lejanía geográfica, o sea, salía más caro el viaje que lo que se podía robar. Les dejo el listado de países no atacados. Algunos suenan bastante ficticios como Chad, Mali, San Marino o Paraguay. Cada incursión dejó sus víctimas, trajo dolor y sangre. Por ejemplo, tan solo en el ataque de Inglaterra a Cartagena de Indias en 1741 se presentaron entre 10.000 y 13.000 bajas. Hablando solo de los militares entre británicos y españoles. Las bajas civiles son incalculables. La población sufrió muchísimos daños colaterales por los ataques y fue sometida a un largo periodo de hambruna producto al asedio. Las guerras del opio en China. El Imperio Británico estaba enamorado de la seda y el té de China, pero China no compraba nada que tuvieran los británicos. ¡Qué asco! Así que para mantener su economía y financiar su imperio, se les ocurrió la brillante idea de inundar China con opio de sus colonias de la India y hacer que su población se volviera adicta, desatando una crisis de salud pública. Cuando el gobierno chino intentó frenar el tráfico, el Imperio Británico respondió movilizando su ejército y aprovechando para robarse más territorio, como Hong Kong, y consolidar su influencia en la región. O sea, el Imperio Británico fue el primer cartel internacional del narcotráfico. Cuando pienses en jefes del narcotráfico, no pienses en esto, piensa más bien en esto. Es curioso pensar que tiempo después muchos inmigrantes chinos llevaron el opio a Estados Unidos, donde se propagó entre los estadounidenses, generando una crisis de adicción, mientras que China, después de décadas de lucha y sufrimiento, lograron erradicar este gran mal. Hoy en día Estados Unidos continúa con algunos problemas, pero vamos a profundizar de eso en algún futuro video. La hambruna de Irlanda. Si el Imperio Británico fuera un jinete del apocalipsis, sin duda sería hambruna. Se estima que más de 2 millones de personas murieron durante el siglo XIX debido a las hambrunas en Irlanda. A pesar de que Irlanda era parte del Reino Unido, el gobierno británico respondió no solo con indiferencia, sino también con una gran crueldad. Mientras los irlandeses morían de hambre, los ingleses tomaron las pocas reservas de alimentos con las que contaban para continuar exportándolas y continuar enriqueciendo el imperio. Las hambrunas en la India. Entre el siglo XIX y XX, las hambrunas en la India fueron una constante trágica durante el dominio británico. Se estima que un total de víctimas mortales en toda la hambruna superó más de los 30 millones de personas. Estas hambrunas se debieron en gran parte a las políticas coloniales de requisición de alimentos para el comercio y los esfuerzos de la guerra. Las políticas de dejar morir, adoptadas por el Imperio Británico, también desempeñaron un papel significativo en la magnitud de esta hambruna. El pensamiento de los británicos era algo así como: si los indios no pueden producir suficiente alimento para cumplir con sus obligaciones con nosotros y para alimentarse ellos mismos, es su culpa que se mueran de hambre. Como ejemplo, Winston Churchill realizó varios comentarios controvertidos durante la hambruna de Bengala en 1943. Uno de sus comentarios más infames culpó a los propios indios de la hambruna, diciendo algo así como: se reproducen como conejos, y atribuyendo la tragedia a la sobrepoblación, en lugar de aceptar las fallas políticas británicas. Ante los cuestionamientos de por qué los británicos saqueaban la India con las pocas cosechas con que ellos contaban, en lugar de enviar comida para lidiar con la hambruna, Churchill preguntó: si es tan grave la hambruna, ¿por qué Gandhi continúa con vida? Todo un lord inglés. Dividir para causar el caos. En un movimiento que supera en maldad a todos los villanos de James Bond juntos, los británicos dividieron el antiguo imperio otomano trazando fronteras artificiales que mezclaban a gente de diferentes etnias y religiones, lo que ha causado prácticamente todos los conflictos hasta hoy en Oriente Medio. Siria, Palestina, Irak, por dar un ejemplo, y esto les quedó gustando tanto, que hicieron lo mismo con la partición de India y Pakistán. Cuando Gran Bretaña abandonó las Indias tras siglos de dominio, trazaron líneas arbitrarias dividiendo comunidades religiosas. La partición provocó una violencia sectaria masiva, dejando millones de muertos y desplazados. La cifra es incalculable. Juntar a un montón de personas muy diferentes y obligarlas a vivir juntas y que luchen por el territorio es diabólico. Simpson, usted es diabólico. Reino Unido tenía claro que debía dejar los territorios en los que estuvo
en medio del caos, para que estos no pudieran levantarse en el futuro para reclamar a Gran Bretaña por los abusos causados. Esto fue deliberado. Migración. Y como se puede suponer, cuando vas por el mundo sembrando miseria y vas a crear oleadas de migrantes que buscan dejar la tierra arrasada y encontrar un mejor lugar para sus familias, el Reino Unido en marzo del 2023 creó la ley Detener los botes, que busca detener a los migrantes en una prisión flotante en aguas internacionales, para que de esta forma no puedan pedir asilo al llegar a la isla, lo cual por supuesto es un derecho fundamental humano establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y así, sin que los migrantes toquen territorio británico, pueden deportarlos rápidamente a sus países de origen o a un tercer país, como Ruanda, que se ha convertido en un vertedero de seres humanos. Imagina que sales corriendo del territorio en el que vives, que está en guerra, por ejemplo Siria. Gracias a lo que hizo el Reino Unido, buscas llegar a Inglaterra para poder pedir asilo y en lugar de eso te toman, te meten en un avión y te mandan a Ruanda, un lugar donde nunca has estado, no conoces a nadie y ni siquiera hablas el mismo idioma y te quedas ahí tirado a tu suerte. Museo Británico. Para finalizar, miremos el Museo Británico, que parece un expediente criminal por la relación de miles de objetos culturales y artefactos históricos que fueron saqueados de muchísimos países o adquiridos de forma ilegítima durante la época de la colonización británica. Y podríamos seguir hablando por horas. Sé que queda mucho por fuera. Por ejemplo, la represión brutal de los Mau Mau, donde cientos de miles de kenianos fueron ejecutados, el golpe de estado en Irán del 53 por el petróleo, el Domingo Sangriento en Irlanda en 1972, el apoyo al apartheid en Sudáfrica porque racismo, o cómo la corona apoyó y encubrió al abusador infantil serial Jimmy Savile. Ah, sí, y se me olvidaba, las Malvinas son de Argentina y Gibraltar es de los españoles, devuélvanlas. El Imperio Británico dejó una marca indeleble en el mundo moderno, pero esa marca está teñida de las sombras de las conquistas brutales, saqueos despiadados y el sufrimiento de miles de millones de personas. Detrás de su esplendor se esconde una historia que nos obliga a reflexionar sobre los costos humanos de la ambición imperial. El Imperio Británico fue un imperio depredador y la corona británica acumuló una deuda moral con el mundo, una deuda escrita con sangre que no podrá pagar nunca. Cuando se le preguntó al artista Jonathan Yao sobre la elección del rojo predominante en su retrato, él afirmó que buscaba una estética moderna que resonara con las generaciones jóvenes. Sin embargo, a mí me gusta pensar que en el fondo Yao es un provocador silencioso, un artista que quiso capturar simbólicamente un legado teñido de sangre y dolor. Tal vez con su obra nos recuerda que el mal no solo camina entre nosotros, sino que a veces se viste de esplendor y lleva corona. Gracias por ver, este video me tomó muchísimas horas de trabajo, así que agradecería mucho si consideran dar like y suscribirse para más contenido crítico e histórico como este. Para Mentacrítica les habló Caronte Suárez. Muchas gracias por ver. Adiós.